Manos para concientizar a todos los médicos, a todo el personal de salud, a toda la población en general, que pues hoy se recuerda el Mundial de la Higiene de Manos, y pues saber que lavarnos las manos salvan vidas, ¿no? Sabemos que el uso irracional, el uso indiscriminado de antibióticos, no solamente en el área pediátrica, pues nos causa un gran problema, ¿no? Y esta es la resistencia antimicrobiana. En el reporte del Reino Unido, pronostica que para el año 2050, pues vamos a tener 10 millones de muertes y las pérdidas económicas van a superar los billones de dólares, ¿no? Hasta el momento, lo que se ha reportado es que tenemos alrededor de más de 700,000 muertes anuales a causa de la resistencia antimicrobiana. Este es un artículo del JAMA en el cual se han estudiado 203 países en los cuales se ha visto las muertes asociadas a la resistencia antimicrobiana en el año 2019 y las muertes atribuibles a la resistencia antimicrobiana. Se ha visto que para el año 2019 pues se han reportado 4,95 millones de muertes asociadas a resistencia antibiótica y 1,27 millones de muertes atribuibles a la resistencia. En este estudio también se ha visto que el país con más muertes que se presentó en esta gestión pues fue el África subsahariana, ¿no? Con un reporte de 27,3 muertes por 100,000 habitantes. Y el país que presentó menos muertes fue Australia, con 6,5 muertes por 100,000 habitantes. Fíjense que en América Latina, el área andina y el área tropical no está tan alejada de África subsahariana, ¿no? Se han reportado como 20 muertes por 100,000 habitantes. En este estudio también han visto que las infecciones de vías respiratorias inferiores han representado más de 1,5 millones de muertes asociadas a resistencia. En segundo lugar están las infecciones del sistema del torrente sanguíneo. En tercero están las infecciones intraabdominales. En cuarto lugar están las infecciones urinarias. Y fíjense que la tuberculosis, que es una enfermedad con altas tasas de morbimortalidad, ha quedado como en el cuarto lugar. Y eso hablando también a nivel del África subsahariana, ¿no? Entonces, este es un problema de gran preocupación a nivel mundial, ¿no? Estamos viendo cómo los porcentajes de muertes se están incrementando por otras patologías, consecuencia de las resistencias antimicrobianas. En este estudio, pues también se ha visto que los patógenos responsables de este número de muertes, pues han sido 6 principalmente, que están enterobacterias, la Escherichia coli, es el Staphylococcus aureus, la Klebsiella, neumonía, el neumococo, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. Estos 6 patógenos han sido responsables de 250,000 muertes asociadas a la resistencia antimicrobiana. Este es un estudio pues, que se ha visto en el año 2019, en el cual se ha visto el uso de antibióticos en pacientes que acuden a manejo ambulatorio, a la consulta ambulatoria. Se han estudiado 1,063 pacientes y se ha visto que el 40% de las prescripciones de antibióticos no estaban indicadas en las infecciones, ¿no? Y además se ha visto que en las infecciones que más se daban antibióticos han sido las infecciones del tracto urinario, en un 21%, las bronquitis en un 20%, las infecciones de piel y tejidos blandos en un 17% y la sinusitis en 10%. En este estudio también se ha visto que el antibiótico más frecuentemente prescrito, en un 37% de los antibióticos que no deberían ser prescritos, estaban los macrólidos, ¿no? Entre ellos la citromicina. En segundo lugar le han reportado a la ciprofloxacina
En cuarto lugar, al amoxiclavulánico con un 13% y a la cefalexina con un 12%. Entonces, fíjense que los antibióticos que más se han prescrito pues han sido los macrólidos, ¿no? Que es lo que vemos también en nuestra práctica diaria. Ya hablando de patologías en sí, haciendo ya la actualización del tema, pues vamos a ver que las infecciones del tracto urinario pues representan la segunda causa de infección bacteriana más común en los niños, ¿no? 8% se van a presentar en niñas y hasta el 2% de los niños dentro de los primeros 7 años de vida. Los factores de riesgo, que ya todos los conocemos para infecciones de vías urinarias, pues están las anormalidades del tracto urinario, ¿no? Entre ellas las válvulas uretrales posteriores, los vesículos, el reflujo vesicoureteral, que estos, vamos a ver más adelante, pues ocasionan también un uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? ¿Cuáles son los esquemas que se prefieren o muchas de las guías vamos a encontrar? Pues está el amoxiclavulánico con una dosis de 20 a 40 miligramos kilogramo día. El cotrimoxazol, que todavía está descrito en las guías, la nitrofurantoína, la cefalexina, que es una cefalosporina de segunda generación, cefodoxime, que sí la tenemos en nuestro medio, es una cefalosporina de tercera, la cefixime, una cefalosporina de tercera y cefuroxime de segunda, ¿no? Entonces, son antibióticos que están en las guías, ¿no? Que están para que las podamos utilizar. En este estudio, pues han visto que la mayoría de las infecciones, y que muy bien todos lo sabemos, pues están causadas por Escherichia coli. Se ha visto que un 85% de los aislamientos han sido por Escherichia coli. En este estudio, pues muestran los aislamientos de hospitales y los aislamientos ambulatorios. Si vemos bien, pues los aislamientos de ambulatorios sí tienen muy buena susceptibilidad las quinolonas, la nitrofurantoína, la cefuroxima, ¿no? El cotrimoxazol, un 72%, y la gentamicina, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que sí podemos utilizar cefalosporinas de primera, segunda generación en nuestra práctica ambulatoria para tratar las infecciones urinarias y reservarnos la cefixima, ¿no? Que también es la que utilizamos frecuentemente para infecciones urinarias. Pero ¿qué es importante para una infección urinaria, para que nosotros tratemos en el ámbito ambulatorio, no solamente en el ámbito hospitalario? Pues la toma de urocultivos, ¿no? Y una vez de que tengamos los urocultivos, pues sí hacer el tratamiento dirigido en base al microorganismo y a la susceptibilidad que presenten estos resultados. Este es otro estudio que ha salido en abril del año 2020, en el cual analizan el tratamiento de pacientes con infecciones urinarias en niños y adolescentes y el riesgo que pueden presentar con la resistencia antimicrobiana. Si bien podemos ver aquí, pues la amoxicilina más ácido clavulánico se ha utilizado en un primer episodio de infección urinaria con una susceptibilidad del 84.4%, ¿no? Igual la cefalexina con una susceptibilidad del 90.5%. Si hablamos de quinolonas con el 96.5%. Miren la nitrofurantoína, que sí podemos utilizar con un 81.6%. En pacientes que han tenido infecciones urinarias recurrentes, pues sí baja la sensibilidad, pero sí podemos utilizar estos mismos antimicrobianos sin necesidad de incluso tener que utilizar antibióticos intravenosos, ¿no? En este mismo estudio, pues han visto los antecedentes de una prescripción no previa de antibióticos, que se ha utilizado amoxicilina más ácido clavulánico con buena susceptibilidad. Seguimos con las cefalosporinas, con igual buena
susceptibilidad y han hecho una relación con una prescripción previa, ¿no? Obviamente la susceptibilidad, una vez que se ha utilizado ya antibióticos, pues va disminuyendo. Ahora, cuando nosotros o cuando tenemos más riesgo de utilizar antibióticos de manera irracional en las infecciones urinarias, sobre todo en pacientes que tienen alguna malformación, ¿no? Se ha visto que hay evidencia de que en los reflujos vesicureterales grado 1 y hasta el grado 3 no existe una evidencia para el uso de antibióticos de manera profiláctica, ¿no? Entonces, en estos casos, pues no se considera utilizar la profilaxis. Ya podemos considerar el uso de profilaxis en un grado 4 o 5 de reflujo vesicureteral y tomando en cuenta que se puede usar el cotrimoxazol o la nitrofurantoína, ¿no? En estos casos, pues se prefiere más la nitrofurantoína porque se ha visto mayores resistencias con el trimetoprim. Ahora, hablando acerca de las patologías respiratorias, pues sabemos que las infecciones de tracto respiratorio van a representar más del 70% de las visitas ambulatorias en pediatría donde se prescriben más antibióticos, ¿no? De este 70%, pues un 21% van a recibir los niños antimicrobianos. Aquí vemos pues que las infecciones respiratorias van a ocasionar a que haya una mayor prescripción de antibióticos como en un 72.3%. De estos antibióticos que se prescriben más, como veíamos igual hace un momento, pues son los macrólidos, ¿no? Más del 50% van de las enfermedades respiratorias van a recibir macrólidos, ¿no? Luego están las cefalosporinas y en tercer lugar ya las penicilinas y luego las quinolonas. Pero lo que más se prescriben en infecciones respiratorias en los niños, pues están los macrólidos. Este es un estudio en el cual se han visto a 132.458 pacientes entre 4.1 y 4.3 años de edad, que el 53% fue tratado en el servicio de urgencias y de estos un 3.8% ha recibido antibióticos, ¿no? De estas patologías, pues las que más han recibido antibióticos están las faringitis, ¿no? Y las neumonías, ¿no? Las neumonías virales y las faringitis han sido las patologías respiratorias que más han recibido antibióticos. Y de estos, pues un 25.4% han recibido antibióticos. Y si vemos, cefalosporinas de tercera generación están en un 3.93%, ¿no? Las penicilinas también están con un 54.8%. Y como ven los macrólidos que no pueden faltar con un 19.6%. Entonces, estamos viendo que los macrólidos son los antibióticos que más prescribimos. Ahora, se ha visto que son los factores asociados a la prescripción de antibióticos? Se ha visto que pacientes con síntomas como la tos y la presencia de fiebre ha llegado a la mayor prescripción de antibióticos, ¿no? Un 6.5%, y los macrólidos han sido los antibióticos más prescritos. Otro de los factores que se ha visto que tienen la mayor prescripción de antimicrobianos, pues es la edad, ¿no? Se ha visto que en niños de menor edad, pues muchos de los médicos han visto que se sabe que son infecciones virales y pues quizá no han dado muchos antibióticos. Ya a una edad niños más grandes, a partir de los 6 y 12 años, pues el uso de antimicrobianos ha ido aumentando. Esta es una pregunta pues que nos hacen los CDC. Este cuadro nosotros ya lo conocemos. Tenemos que primero saber si es una infección
por virus o es una infección por bacteria, ¿no? Aquí vemos que las infecciones por virus son un resfrío común, una faringitis, la misma COVID-19, influenza, ya en patologías que pueden ser virus o bacteria, pues tenemos la otitis media, la sinusitis y las que son netamente bacterianas, pues la faringoamigdalitis, ¿no? ¿Qué nos dice la Academia Americana de Pediatría respecto al a la prescripción del uso juicioso de antibióticos? Pues nos habla de tres principios. El principio número uno es determinar la probabilidad de una infección bacteriana, ¿no? Que debemos que ser muy juiciosos con el diagnóstico. El principio número dos, sopesar los beneficios frente a los daños de los antibióticos. Sabemos pues todos que los antibióticos no son inocuos, ¿no? Que como pueden dar beneficios, pues también nos pueden causar daños. Y el principio 3, pues implementar estrategias de prescripción juiciosas. Este es un cuadro en el cual vemos que en las neumonías, de acuerdo al grupo de edad, pues en niños menores de 2 años, si nos podemos fijar aquí, el agente causal va a ser más un virus incisional respiratorio, ¿no? Eh, También un rinovirus y un metaneumovirus, ¿no? En los niños menores de 2 años van a estar las patologías virales. Niños menores de 5 años, ya agregando el grupo etario, pues igual están las patologías netamente virales, ¿no? Y si nos fijamos, pues casi hasta a partir de los 5 años de edad, pues empiezan las infecciones bacterianas, pero generalmente son micoplasma, ¿no? Y si nos damos cuenta aquí, neumococo, pues el porcentaje es muy escaso de causar neumonías o infecciones respiratorias. Entonces, hasta el momento aquí todas las infecciones son de tipo viral. Ya viendo en la parte de los virus y la sintomatología, pues vamos a ver que fiebre alta nos pueden causar influenza, ¿no? En un 94%, la influenza A, la influenza B con fiebre mayor a 38 grados centígrados y el adenovirus, ¿no? Hay que pensar también que la infección por adenovirus nos da fiebre alta y esto no quiere, muchas veces los padres en la consulta o en los servicios de urgencias piensan de que tiene fiebre alta, entonces ya puede ser una infección bacteriana. Pues aquí estamos viendo que no, ¿no? Que pueden haber virus, que pueden ocasionar fiebres con picos altos y no necesariamente son bacterianas. Las otitis medias, que también pueden estar relacionadas con infecciones virales, las laringitis, que sabemos que son virales, las fiebres con convulsiones también se ha visto que pueden estar relacionadas con etiologías virales. De acuerdo a la faringitis o a la faringoamigdalitis, que generalmente nos ocasiona mucha confusión tanto en la consulta o en la urgencias, pues son las faringoamigdalitis por adenovirus, ¿no? Que vamos a ir hablando más adelante, pues estos virus nos van a ocasionar fiebre alta, como decíamos, van a tener una conjuntivitis y además vamos a apreciar placas blanquecinas en la faringe y amígdalas, ¿no? Antes pensábamos o muchas veces hemos estado confundidos pensando que las placas blanquecinas son diagnóstico de una faringoamigdalitis por estreptococo. Ahora estamos viendo que no. Para hablar de faringoamigdalitis estreptocócica, pues vamos a ver que hay muchos scores, ¿no? Aquí, por ejemplo, hace una diferenciación acerca de la faringoamigdalitis por el estreptococo, ¿no? Y una faringitis viral. Hay que tomar en cuenta sobre todo la edad, que la edad estreptocócica está entre los 5 y 15 años.
Sobre todo, bueno, algunas revisiones hablan que es a partir de los 3 años, ¿no? La presentación del cuadro es en invierno, inicio de primavera, y el antecedente también de haber estado en contacto con un paciente con faringoamigdalitis. Los síntomas que se reporta pues son la odinofagia de inicio súbito, la fiebre mayor a 38, la cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal. En cambio, en una faringitis viral, pues tenemos coriza, disfonía, tos, diarrea. Ya en la exploración física podemos encontrar una inflamación de la faringe, un exudado faringoamigdalino, pueden haber petequias, pueden haber adenitis cervicales submandibulares y el exantema que es propio de la escarlatina. Estos signos, pues no vamos a tener una faringitis de tipo viral, en los cuales hay conjuntivitis, un exantema maculopapular e incluso a veces puede haber una estomatitis ulcerativa. Este es el score de McISA que usamos para aproximarnos a una etiología estreptocócica. Se basa por puntajes, ¿no? Fíjense que la ausencia de tos da un punto, la edad, ¿no? La edad estreptocócica le aumenta un punto, en mayores de 44 años le quita un punto, ¿no? Y así vamos sumando y vamos viendo o aproximándonos a ver si la etiología es o no de estreptococo. Haciendo un resumen para orientarnos más hacia el diagnóstico, pues tomar en cuenta siempre la edad, la estacionalidad y la sintomatología, que tengamos ausencia de tos, conjuntivitis, diarrea y broncoespasmo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de una faringoamigdalitis estreptocócica? Pues erradicación de la bacteria del sitio de infección, prevención de las complicaciones supuradas y no supuradas, reducción de la transmisión a contactos cercanos y la rápida curación de los signos y síntomas. Recordemos que después de una administración de penicilina, pues la sintomatología cede, ¿no? ¿Cuáles son los antibióticos que están recomendados en una faringoamigdalitis por estreptococo? Pues la amoxicilina oral, que damos de una dosis de 50 miligramos por kilogramo día, podemos dar una vez al día. La penicilina benzatínica, que se administra de manera intramuscular, pues con una sola dosis ya estamos con buena cobertura. Y si tenemos alergia, pues están la clindamicina, la citromicina y las cefalosporinas. Ahora hablando acerca de la otitis media, pues aquí se ha visto que la mayoría de las otitis medias agudas, más del 50%, van a ocurrir en niños mayores de 12 meses, ¿no? Y se puede presentar también a partir de los 6 meses hasta los 24 meses, pero presenta como un pico de edad entre los 9 y los 15 meses. Las infecciones virales por virus, pueden facilitar a la otitis media aguda. ¿Cuáles son los virus que se han hallado en los pacientes con otitis media aguda? Pues están el virus sincicial respiratorio, influenza, parainfluenza y rinovirus y metaneumovirus. Dentro de las bacterias que se han asociado más a una otitis media aguda, pues está el neumococo, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Sabemos pues las características de la otitis media, pues que al hacer la otoscopía la membrana está opaca o puede estar amarillenta o puede estar opaca. Y es importante para el diagnóstico hacer la neumatoscopía, ¿no? Al hacer la neumatoscopía nos va a orientar mucho el movimiento de la membrana, ¿no? Para ver si es que hay líquido. En caso de que haya líquido, pues esta membrana no se mueve, ¿no? Y esto nos ayuda a hacer el diagnóstico de una otitis.
Dentro de los síntomas frecuentes de una otitis media, pues está la otalgia, la fiebre, tos, rinitis, vómitos, pérdida de apetito, irritabilidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos en nuestros niños esto, pues sí es importante la exploración de la otoscopía para poder hacer, o aproximarnos al diagnóstico, ¿no? Como les decía, la neumatoscopía es muy importante porque membranas rojas podemos tener en un niño que tiene fiebre o en un niño que tiene tos. ¿Cuál es la recomendación de la Academia Americana de Pediatría para el manejo o el tratamiento de una otitis media aguda? Pues en una otitis media aguda grave único bilateral, en los niños de 6 meses hasta mayores de 2 años, el tratamiento es antimicrobiano, ¿no? Es con antibiótico. En las otitis medias agudas no graves con otorrea, entre los 6 meses y más de 2 años, el tratamiento es con antibiótico. En una otitis media bilateral no grave y sin otorrea, en los niños de 6 meses hasta los 2 años, es antibiótico. Pero ¿qué pasa en los niños mayores de 2 años? Se puede mantener al niño en observación. ¿Y cuándo podemos mantener al niño en observación? Pues esta es una decisión que se concerta con los padres o cuidadores y debemos garantizar el seguimiento de estos niños en 48 a 72 horas, volverlo a vigilar y evaluar al paciente para ver si requiere o no requiere antimicrobiano o si es que puede pasar sin antibiótico, ¿no? Lo mismo pasa en una OMA unilateral no grave sin otorrea. A los niños de 6 meses, pues se les da antibiótico y entre los 6 meses hasta los mayores de 2 años podemos observarlos. Fíjense que en los niños con otitis de 6 meses casi hasta los 2 años, pues el manejo es antimicrobiano. ¿Cuándo es una otitis media grave? Cuando el niño tiene una apariencia tóxica, tiene una otalgia moderada o intensa, tiene una otalgia de al menos 48 horas de duración o presenta fiebre mayor a 39. Una otitis media no grave es cuando el niño tiene apariencia no tóxica, una otalgia leve, una otalgia de menos de 48 horas de evolución o presencia de fiebre menor a 39 grados centígrados. Manteniendo a estos niños en observación, sobre todo en los niños mayores de 2 años, pues podemos evitar el uso de antibióticos casi en un 65% de los casos. Sí es un porcentaje importante y podríamos aplicarlos en nuestra consulta, ¿no? De acuerdo a la facilidad también de que los padres puedan acudir a valoración a las 48 horas o de que ellos estén atentos vigilando cualquier otro síntoma que pueda presentar el niño. ¿Qué nos dice la Academia Americana de Pediatría sobre el tratamiento de las otitis medias agudas? Pues que al menos la mitad de los pacientes con otitis media aguda se van a recuperar sin terapia con antibióticos, ¿no? La recuperación es más probable y acelerada para los niños que reciben terapia con antibióticos en comparación con los que reciben placebo. Y la recuperación sin terapia con antibióticos es menos probable para los niños más pequeños, lo que decíamos, ¿no? En niños menores en niños de 6 meses, pues el tratamiento de las otitis es con antibióticos. Es así que en este estudio se ha visto, este es un estudio del New England, en este estudio pues se han estudiado niños entre 6 y 35 meses de edad con otitis media, ¿no? A 161 niños se les ha dado amoxicilina más ácido clavulánico y un placebo en 158 niños. Lo que se ha visto, pues que sí ha habido un fracaso del tratamiento con un 18.6% con amoxicilina más ácido clavulánico en comparación a un 44.9% de los niños que han recibido placebo, ¿no? Entonces, en este artículo, la recomendación que da es sí iniciar tratamiento en los niños entre los 6 meses a los 3 años de edad
El tratamiento que han usado es amoxicilina más ácido clavulánico, que ha tenido mejores resultados en comparación con el placebo, ¿no? Obviamente lo que se ha visto también es que los efectos adversos se han visto más con el grupo de amoxicilina más ácido clavulánico que con el grupo de placebo. Y dentro de estos, pues el efecto adverso más frecuente pues ha sido la diarrea, ¿no? Con un 47,8%. Esta es la recomendación que nos da la Academia Americana de Pediatría, que sí podemos tratar con amoxicilina a dosis altas en una otitis media aguda, en a una dosis de 80 a 90 miligramos cada 12 horas. Podemos dar también amoxicilina más ácido clavulánico, una dosis de 90 con la amoxicilina, ¿no? Y dentro de los regímenes alternativos tenemos cefuroxima, cefodoxima, que son cefalosporinas de vía oral, o también ceftriaxona, que se puede dar por vía intravenosa o intramuscular de 1 a 3 días, ¿no? Si el niño ha estado, después de que ha estado en vigilancia 48 a 72 horas, o vemos que no ha habido mejoría con la amoxicilina a las 48 a 72 horas, se puede utilizar la amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no? A una dosis de 90 miligramos por kilo peso, o la ceftriaxona. Otro de los regímenes alternativos que nos indican, pues es la clindamicina. Ahora, viendo en la otitis media la duración del tratamiento, ahora ya queremos ver tratamientos acortados para las diferentes patologías infecciosas, pues vamos a ver qué pasa en la otitis media aguda. Este es un estudio del New England en el cual se han estudiado 520 niños entre 6 y 23 meses, ¿no? Con otitis media aguda que han recibido amoxicilina más ácido clavulánico. En este estudio han hecho una comparación de los días de tratamiento y se ha visto que se ha utilizado una duración estándar de 10 días y en comparación con una duración de una dosis reducida de 5 días de antimicrobiano seguida de 5 días con placebo. Entonces, ¿qué se ha visto? ¿Qué se ha visto en este estudio? Pues en este grupo etario, el tratamiento antimicrobiano ha mostrado de 5 días, pues ha mostrado resultados menos favorables. Se ha visto otitis medias recurrentes y se han visto complicaciones, ¿no? Entonces, lo que se recomienda en este artículo es que en todo niño menores de 2 años que esté diagnosticado de una otitis media aguda, reciba un tratamiento de 10 días. La situación cambia para los niños mayores de 2 años, que se han recomendado duraciones de tratamiento entre 5 a 7 días, ¿no? ¿Qué pasa con la sinusitis aguda? Aquí vemos que pues la sinusitis aguda no siempre va a requerir tratamiento antimicrobiano, ¿no? Si nos fijamos, pues una sinusitis aguda va a durar 30 días, ¿no? De 30 a 3 meses llega a ser una sinusitis subaguda y mayor de 3 meses llega a ser una sinusitis crónica. Pero ¿qué pasa? Vemos que en una sinusitis que está en los primeros 8 a 10 días, pues la etiología es netamente viral. A partir del día 10 del cuadro, pues empiezan a aparecer las bacterias que pueden ser pues aerobios. Ya entre el mes más o menos, pues aparecen los anaerobios. ¿Y cuáles son los virus que más frecuentemente afectan una sinusitis? Pues están los mismos, ¿no? Rinovirus, adenovirus, influenza, parainfluenza, que se van a producir en un 99% de los niños. Y dentro de las bacterias, pues van a ser las mismas que van a ocasionar otitis, que son el neumococo, influenza y moraxella catarralis.
Este es un artículo de la ITSA en el cual nos muestra pues que sí, la etiología de la sinusitis pues son en su mayoría virales, ¿no? Están el virus sincicial respiratorio, metaneumovirus, parainfluenza, rinovirus, ¿no? Entonces, en este artículo pues muestran que la etiología viral es más frecuente en los niños con sinusitis. ¿Cuáles son los síntomas y signos que se encuentran en una sinusitis bacteriana? Podemos tener rinorrea, congestión nasal, tos, cefalea, dolor facial, irritabilidad, fiebre de bajo grado o no tener fiebre. En una sinusitis severa, pues vamos a tener una rinorrea que sea purulenta, congestión nasal, dolor facial, dolor de cabeza. A veces puede haber hasta edema periorbitario y la fiebre alta, mayor a 39 grados centígrados. Ujú. En esta tabla del Pediatrics, pues muestran criterios mayores y criterios mayores, ¿no? De acuerdo a estos criterios, vamos a nombrarlos los criterios mayores, que puede ser dolor facial o a la presión, congestión nasal u obstrucción, descarga nasal purulenta o descarga posterior. Puede haber hiposmia o anosmia, fiebre, puede haber pus a la examinación nasal. Y los criterios menores, pues está dolor de cabeza, fiebre, halitosis, fatiga, otalgia, tos, dolor de oído, ¿no? Y cuando decimos que es una sinusitis fuertemente sugestiva, cuando requerimos la presencia de dos criterios mayores o un criterio mayor y dos criterios menores, ¿no? Eso es fuertemente sugestivo de que es una sinusitis y requiere tratamiento antibiótico. ¿Cuándo es una sugestiva? Cuando requiere la presencia de un criterio mayor o dos o más criterios menores. Entonces, estos criterios pues nos ayudan para hacer el diagnóstico clínico de la sinusitis. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Pues acuérdense que hasta los 10 días serán de etiología viral, ¿no? Según nuestro cuadrito. Entonces vamos a tener una evolución de tipo A. ¿Qué características? Un catarro nasal, tos persistente con descarga nasal, tos diurna, que se prolongan por al menos de 10 días y que el paciente no mejora, ¿no? Una evolución tipo B, vamos a tener empeoramiento de este cuadro o una nueva aparición de descarga nasal, tos o fiebre luego de una mejoría transitoria. O que vamos a tener una infección respiratoria alta que mejora a los 3 a 4 días, pero que empeora dentro de los 10 días del inicio del cuadro. La evolución tipo C, pues una sintomatología intensa, fiebre elevada, compromiso del estado general, cefalea, descarga nasal purulenta por al menos 3 días consecutivos. El diagnóstico de la sinusitis es netamente clínico, no necesitamos realizar estudios de imágenes ni de radiografías para el diagnóstico de una sinusitis, ¿no? Dentro de los tratamientos de primera línea, pues está la amoxicilina, una dosis de 50 miligramos kilogramo día. De segunda línea está la amoxicilina más ácido clavulánico, una dosis de 70 a 90 miligramos kilogramo día. Y una alternativa pues es la cefuroxima. La duración del tratamiento llega a ser entre 5 a 7 días. Ahora vamos a hablar acerca de los microorganismos y sus resistencias, ¿no? Son cuadritos de la CDC de la resistencia del Streptococcus pneumoniae. Aquí pueden ver a penicilina, cómo ha ido, y también vemos a eritromicina. Vemos cómo la resistencia de la penicilina ha ido disminuyendo a medida que van pasando los años. Pero esto es gracias a la introducción de las vacunas, ¿no? O
nuestro medio tenemos la 13 valente y vemos que va disminuyendo la resistencia. Pero si se fijan a los macrólidos, aquí a la eritromicina, la resistencia todavía es alta, ¿no? Todavía hay resistencia del neumococo frente a los macrólidos. Un dato súper importante mencionarlo, pues es que la cefixima, ¿no? Es una cefalosporina que se utiliza, bien lo decíamos, que podemos utilizar para infección de vías urinarias, pero no tiene acción contra neumococo. Entonces, una cosa importante y es que también lo vemos mucho en nuestra práctica diaria es que damos a veces cefixima para neumonías, ¿no? Y eso pues no está bien porque cefixime no tiene acción para Streptococcus. ¿Cómo estamos en Bolivia? ¿Cómo está la resistencia de Streptococcus en Bolivia? Estos son datos del CIREVA de 2018. Podemos ver que en niños menores de 5 años, pues se han obtenido 9 aislamientos de Streptococcus en neumonías, 5 en meningitis y 3 en sepsis, ¿no? Un total de 31 casos de neumococo en menores de 5 años. ¿Cómo está la susceptibilidad a la penicilina? Pues el 96.2% de estos neumococos aislados en Bolivia es sensible a la penicilina. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros podemos tratar nuestras neumonías de la comunidad o a nuestras neumonías que vemos en las consultas y no requieren hospitalización con amoxicilina o neumonía. Fíjense que resistente a la penicilina solamente es un caso, ¿no? Que llega a ser un 3.8%. ¿Qué pasa con la ceftriaxona? ¿No? Vemos que en niños menores de 5 años, lo que nos dice el CIREVA, pues es sensible a la ceftriaxona en un 88.5%, ¿no? Intermedia un 7.7% y resistente en un 3.8%, ¿no? ¿Qué pasa con los macrólidos? Los macrólidos es, yo creo que el problema aquí, ¿no? La eritromicina, porque del total de niños que se ha aislado el Streptococcus pneumoniae con 31, de estos 31 niños, pues 54.8% son sensibles a la eritromicina, ¿no? Y fíjense que el porcentaje es mucho más bajo en relación a la ceftriaxona y a la penicilina. ¿Qué pasa con Haemophilus influenza? Y esto es gracias a los esquemas de vacunación, ¿no? Haemophilus influenza en Bolivia, pues se ha tenido, según el CIREVA 2018, 2 aislamientos de Haemophilus influenza, ¿no? Han sido 2 niños y la susceptibilidad antimicrobiana pues es sensible a la mayoría de los antimicrobianos. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues de este tema se pueden sacar muchas conclusiones, ¿no? Pero lo que quiero que quede así como que tengamos en nuestra cabeza, pues es que la mayoría de las infecciones respiratorias altas en niños no requieren antimicrobianos, ¿no? Incluyendo las neumonías, como hemos visto en un cuadro, pues la mayoría en niños menores de 5 años, pues la mayoría de los patógenos llegan a ser virales, ¿no? Se puede esperar, analizar y hacer un diagnóstico más preciso por clínica y métodos complementarios, como en el caso de las infecciones urinarias, ¿no? Podemos utilizar en los niños de consulta ambulatoria, en los niños que vemos por urgencias, sí pedir un urocultivo para que esto nos ayude a redirigir la conducta en caso de que tengamos determinado germen o determinada susceptibilidad. Y pues considerar la etiología de las infecciones, tratamiento adecuado y los perfiles de resistencia. Otra cosa que es importante pues es que debemos tratar a los pacientes por un tiempo adecuado. Bueno, muchas gracias. Eso es todo. No sé si tienen preguntas, dudas, estoy dispuesta a responderlas.
Muchas gracias, doctora Rivadeneira. Una exposición brillante realmente. Es importante resaltar y llama mucho la atención el número de muertes a consecuencia de la resistencia bacteriana debido al uso irracional de antibióticos. Y es importante hacer la capacitación y tomar las estrategias correspondientes desde los primeros niveles, ¿no? Nosotros que estamos en el tercer nivel, nos llegan ya pacientes con tratamiento con antibióticos, infecciones urinarias con tratamiento con antibióticos a los que no les han realizado ni siquiera un examen general de orina y menos un urocultivo. Bueno, vamos a dar paso a la participación de los panelistas. En primer lugar, al doctor Jiménez. Por favor, doctor Jiménez, adelante. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Les quiero compartir algunas imágenes porque muy interesante la charla de la doctora, sobre todo para que podamos definir algunos conceptos generales, sacar algunos conceptos generales que me parece que son bien importantes y me da pie para eso. Si es que se ve lo que estoy presentando, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Entonces, miren ustedes, a escala mundial, más del 50% de los medicamentos se prescriben, se distribuyen o se venden de manera inapropiada. Y 80% de los países en la región de las Américas venden antibióticos sin receta médica. Qué importante este dato que nos da la Organización Panamericana de la Salud. Entonces les digo yo, los antimicrobianos se han modificado el pronóstico de las infecciones desde que han aparecido. Pero ¿cuáles son los grandes problemas actuales? Lo que la doctora nos ha señalado con ejemplos de varias patologías frecuentes. El empleo juicioso, la resistencia y la disponibilidad, la eficacia y la seguridad. ¿Ven ustedes qué importante es tomar en cuenta todo esto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Yo quiero extraer lo que habló la doctora Rivadeneira y hacer conceptos generales. Estimar el uso de la asociación de antimicrobianos primero, evaluar la eficacia del tratamiento, determinar la duración y evaluar el costo-beneficio, que es tremendamente importante. ¿Y cuáles serán los principales problemas y errores en el uso de antimicrobianos? Y la doctora nos lo ha dicho claramente: indicación equivocada, ejemplo, virus, ¿no? Fiebres que no necesariamente son iguales a antibióticos, dosis y frecuencias inadecuadas, duración inapropiada del tratamiento y obviamente la omisión quirúrgica en aquellos cuadros que hay, donde hay supuraciones. El uso novedoso de algún antimicrobiano novedoso. Eso también tenemos que tomar en cuenta nosotros. Si todavía funciona algún antibiótico como la penicilina para la faringoamigdalitis, como lo ha dicho la doctora, pues claramente tenemos que usar eso. No necesariamente tenemos que estar recurriendo a lo último, que probablemente no es lo mejor para ciertas situaciones. Tomar en cuenta la asociación incorrecta, que es un grave error, y el uso profiláctico inadecuado, que también desde mi perspectiva es algo que no debería suceder, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de aquello? Dificultad para pesquisar etiología, se alterará el curso clínico seguramente, obviamente el desarrollo, la posibilidad grande de un desarrollo de resistencia y la posibilidad también de complicaciones en los pacientes. Por consiguiente, ¿cuáles serán las indicaciones? De repente, si los doctores pueden aportar en esto, son de una asociación antimicrobiana. Ampliar el espectro de acción, infecciones mixtas, aprovechar el sinergismo y limitar o prevenir la aparición de resistencia. El ejemplo claro es manejo de la tuberculosis. Las desventajas de esa asociación: mayor riesgo de reacciones adversas, de mayor riesgo de colonización por bacterias resistentes, encontrarnos con antagonismos, el costo obviamente, y esto que para mí es muy importante, la falsa sensación de seguridad, ¿sí? Que muchas veces llevan a muchos de nosotros a utilizar antibióticos y combinaciones y asociaciones antimicrobianas, ¿no? Y obviamente,
para todos recordar que en los principios farmacológicos hay que tomar en cuenta la interacción de los factores que intervienen, ¿sí? En una enfermedad, en un cuadro. Y ahí está muy claramente, ¿no? ¿Cuáles son? Tomar en cuenta siempre el paciente, el antimicrobiano y la bacteria y la relación y la interrelación que existe entre estos tres factores. Entonces, vean ustedes qué importante que es tomar en cuenta todas estas cosas y sobre todo esta imagen que es ya de hace mucho tiempo, pero que no pasa y no pierde vigencia. Las relaciones entre bacteria-paciente, entre antimicrobiano-bacteria y antimicrobiano-paciente, tomando en cuenta los principios farmacológicos y los principios de acción y de mecanismos de acción que puedan tener los antimicrobianos. Entonces, con esto yo quiero redondear algunos conceptos generales que la doctora nos ha ido hablando, tocando temas específicos. Tomaremos en cuenta fundamentalmente que para llegar a un diagnóstico claro, tenemos que hacer una buena historia clínica, que es la base fundamental. Hacer un razonamiento clínico, utilizar el laboratorio que se necesite o los exámenes auxiliares que realmente sean necesarios, y esto nos va a dar pie a un uso racional de los antimicrobianos en general. O sea que estas consideraciones ya de generalizar toda esa particularidad que la doctora nos ha señalado, me ha parecido que sean sumamente importantes. Por eso les he mostrado estas diapositivas y obviamente les quiero agradecer su atención y la invitación. Y nunca se olviden de todos los días dar una miradita al poderoso Illimani, que es hermosísimo. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor Jiménez, por tocar esos puntos tan importantes y aclararnos más la presentación de la doctora. Damos paso al doctor Peñaranda. Por favor, doctor. Muchas gracias, muy amable. Felicitar a la Sociedad Paceña de Pediatría, precisamente, y a los ponentes que están en este momento, los panelistas y el ponente. Este es un tema de preocupación diaria. Sabe la doctora de Veneros, el doctor Velasco, que años y años estoy luchando contra este gran mal, que es el uso irracional de antibióticos. Estamos queriendo ir a un uso racional o un uso, ¿no es cierto?, juicioso de antibióticos. Normalmente, en los últimos informes, se ha reportado por el CDC que se vierten 200.000 toneladas de antibióticos, ¿no es cierto?, al medio ambiente en los últimos años. De estos, 50% son para productos alimenticios. Imagínense cómo para productos alimenticios utilizándose. El resto para veterinaria y el uso humano. Ya habíamos hablado de este tema en un curso que hicimos como Sacho Kisequén de Pediatría el año pasado, que se hace un mal uso además y la resistencia ni siquiera viene hay pacientes que nunca usan un antibiótico y son resistentes, porque se utiliza precisamente en la industria alimentaria, a los pollos, ¿no es cierto?, les dan con antibiótico, les están dando con antibióticos, inclusive hay resistencia a ciprofloxacina que nunca habían usado. Están mezclando para el engorde de sus animales y también para que no se enfermen. Entonces, estamos consumiendo antibióticos en la carne, en el pollo, por ejemplo. Ahora, en un estudio que hicieron también, del informe del CDC, en 76 países, se demostró que había aumentado en los últimos años un 39% de tasa de aumento de uso de antibióticos, del consumo de antibióticos. Y de ellos, en un estudio también se ve que del 20 al 50% de los antibióticos en Estados Unidos eran inapropiados o eran también innecesarios además. Porque no se olviden que la mayor parte donde se cometen los errores en las infecciones virales. Ahora bien, con este panorama que hemos hecho, bueno, hay que ver en la región también, ¿no es cierto?, donde uno se desenvuelve lo que significa la resistencia bacteriana para usar un determinado antibiótico. En faringoamigdalitis, ya la doctora ha descrito perfectamente, es donde más errores se cometen de diagnóstico y con el simplemente hecho de dolor de garganta y fiebre es el pretexto para el uso de antibiótico en forma indiscriminada.
especialmente muchos de ellos en niños menores de 3 años, en donde, y actualmente no hay que olvidarse que la única bacteria que debe ser erradicada, ¿no es cierto?, con evidencia científica, es el Streptococcus pyogenes, precisamente por las posibles complicaciones supurativas y no supurativas que podría presentarse. Porque igualmente, ustedes saben que un niño con antibiótico, sin antibiótico, a los 5 días está en perfectas condiciones. Evidentemente, el que usa el antibiótico se cura más pronto, ¿no es cierto? Con el antibiótico adecuado, además, no estamos hablando de cualquier antibiótico, en este caso la penicilina. Entonces, en mi experiencia y en donde trabajo en la Caja Nacional de Salud, en la parte ambulatoria, nosotros siempre hacemos la prueba rápida, pero primero utilizamos los criterios de MAH-AISA que la doctora nos ha mostrado. Hay que usar los 5 puntos, que nos aproximan 65%, 75% de posibilidades de que sea un estreptococo piógenes. Ese es un candidato a la prueba rápida. Entonces, todos nuestros pacientes con ese puntaje hacemos el test rápido, la prueba de Step-A, que en 10 minutos sale la respuesta. Y si es negativo, entonces ese paciente no hemos usado antibióticos, solamente sintomático. Además, se hace un segundo hisopado y a las 72 horas sale el cultivo y en este momento podemos decir que hay 100% de que no hay falla con la prueba rápida, porque no ha salido Streptococcus pyogenes en nuestros cultivos y hemos encontrado otras bacterias que son propias de la garganta y que no deberían tratarse con antibiótico. Entonces, hemos tratado de mejorar en ese aspecto en el uso de los antibióticos en faringoamigdalitis. Pero también hay otro riesgo que cuando apareció nuestra prueba rápida, todos los pediatras y médicos familiares empezaron a utilizar la prueba rápida a todo el mundo, con un simple dolor de garganta, inclusive con síntomas catarrales, en donde se supone que es viral. Y nuestros reactivos, nuestras pruebas de Step-A no duró ni 15 días. Por eso se implementó, para mejorar la atención, también colocar el score de MAH-ISAC en los consultorios ambulatorios para que se basen los médicos en ello y para vean cuál paciente es candidato para la prueba rápida y no mandar a todos. El segundo elemento, en cuanto a bueno, en faringoamigdalitis también existe la irracionalidad que hemos detectado en nuestra experiencia, tanto en la consulta privada como en la Caja Nacional, de que para la faringoamigdalitis están utilizando amoxicilina clavulánico, ampliando el espectro innecesariamente porque el Streptococcus pyogenes no provoca lactamasa. Por lo tanto, estamos volviendo resistente o multiresistente al neumococo, Haemophilus y Moraxella, que son gérmenes que nos van a preocupar en la otitis media y la sinusitis que la doctora nos ha descrito perfectamente. Entonces, es otro error que hay que tratar de evitar. Yo pienso que con los criterios del, ¿no es cierto?, de la OMS, el uso de los antibióticos, el antibiótico dirigido, adecuado, a dosis adecuadas, por el tiempo establecido adecuado, etcétera, etcétera, la penicilina benzatínica sigue siendo un elemento de buen tratamiento porque cubre más allá de los 10 días que se requieren, ¿no es cierto?, en tratamiento para faringoamigdalitis. Nosotros seguimos aplicando la benzatínica. En otitis media también hemos racionalizado los antibióticos y hacemos lo que la Academia Americana de Pediatría recomienda. Las que salieron primeramente, ¿no es cierto?, en el 2004 y se ratificó en el 2013 en el Pediatrics por la publicación. Y hacemos eso. Menores de 2 años sí se usa antibiótico por el mayor riesgo de que podría haber complicaciones. Mayores de 2 años hacia arriba hacemos la observación. Observación con simplemente un analgésico, ibuprofeno en este caso. Y en un estudio que hicimos, ya lo hemos publicado en una revista, de 11.552 pacientes que en 2 años hicimos un estudio prospectivo, se excluyeron. Tuvimos 73 pacientes con otitis media. De ahí se excluyeron los menores de 2 años y se excluyeron los pacientes que llegaron con supuración del oído. Al estudio entraron mayores de 2 años y además eran 53 pacientes en total que quedaron. De los 53 pacientes, 50 se mejoraron espontáneamente sin antibiótico, con control a las 72 horas, a los 7 días, a los 10 días y al 1 mes, con curación 100%. Apenas 3 niños no habían mejorado con la parte sintomática y a las 72 horas había aumento de la fiebre de 39 grados, pero además el dolor persistía. Esos pacientes se trataron con antibióticos. En total, sacando en conclusión de ese estudio que hicimos prospectivo de 2 años de seguimiento, el 94% de los niños habían curado espontáneamente y apenas 6% requirieron de antibiótico. En los pacientes que hicieron supuración, hicimos el cultivo correspondiente
correspondiente, con riesgo de podernos equivocar posiblemente y tomar gérmenes del conducto auditivo. Tuvimos 14 pacientes, 14 pacientes. De ellos, 7, ¿no es cierto? Encontramos neumococo, que representaba el 50%. Vuelvo a decir, es muy poquito puede ser nuestro estudio, pero ya tenemos un avance de algo. Luego, hemófilos influenzae no tipificable, 3 casos, que equivalía al 22%. Streptococo piógenes, encontramos 2 casos, que equivale al 14%. Pseudomonas, un solo caso, que ese ya había dado por varios consultorios y ya fue multitratado, y un solo caso de Moraxella SPP. Entonces, como se pueden dar cuenta, esa es la patología que hemos encontrado supuradas y lógicamente ha ido dirigido al antibiótico. Finalmente, en la parte de infección urinaria, en un estudio que hicimos de seguimiento con la microbióloga, porque nosotros hacemos estudios de seguimiento de antibióticos, la cefalexina para nosotros, por lo menos donde yo trabajo, no es de primera elección, porque teníamos de nuestros uropatógenos, en el año, me acuerdo, así, 2012, 65% de resistencia de la cefalexina a los Escherichia coli uropatógena. Teníamos 10% de resistencia apenas del ácido nalidíxico y 5% de la nitrofurantoína. Hicimos al siguiente año un nuevo estudio para ver cuál era el comportamiento en un año, ¿no es cierto?, de los uropatógenos, y encontramos que la cefalexina subió a 75% de resistencia, el nalidíxico un 15%, y nuestra nitrofurantoína subió un 7 a 8% aproximadamente, lo que lo volvía entonces más asequible para utilizar este antibiótico. Lógicamente que esto no se va a usar en infecciones como una pielonefritis o infección grave. Entonces, esos son los estudios y por lo tanto nosotros creemos que no es y eso se ha corroborado porque en la consulta ambulatoria muchos pacientes que venían a mi consulta privada ya habían tomado cefalexina durante 7 a 10 días y persistían los síntomas clínicos y laboratoriales. Y entonces se corroboró con este estudio que hicimos institucional y por lo tanto se tiene que basar en las de cada región, en sus cultivos propios, en su resistencia y sus bacterias correspondientes. Para terminar en mi participación, esto yo he estado ya durante muchos años, como el doctor Justiano se me ha adelantado, cuando estuve como presidente de la Sociedad Boliviana de Pediatría, habíamos mandado con mi directiva al Ministerio de Salud una nota indicando de que pudiera sacarse a través del Senado o de diputados una resolución, ¿no es cierto?, una ley que exija la receta médica en las farmacias, como en otros países han hecho, como en Chile, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos de Chile. La doctora María Elena Santolaya nos mostró un ejemplo de que implementaron precisamente esta ley, bajó ostensiblemente la resistencia bacteriana, que nos hace falta, creo, porque cualquier persona que va, es como ir a una tienda a comprarse un caramelo y la farmacia lamentablemente expende antibióticos a dosis inadecuados, a intervalos inadecuados y a tiempos insuficientes, lo que nos va a llevar a la alta resistencia. Entonces creo que es un desafío para nuestro presidente, el doctor Víctor Velasco, que ahora es infectólogo además, a quien le tengo un gran cariño, y su directiva, reactivar quizás los mecanismos de cómo se podría hacer esto para implementar y sacar una ley para que se expenda a través de receta obligada y aquellos que pues no cumplen tengan sanciones correspondientes. Y para terminar, hay que activar un comité, yo creo, de uso de antibióticos y a una oportunidad. Y con el doctor Cristian Trigoso intentamos crear algo parecido a la PUA, que es la Asociación para el Uso Prudente de Antibióticos, que es a nivel mundial. El doctor Aníbal Sosa estaba como presidente entonces. Le había enviado a la doctora, a la presidenta de la SLIPE, entonces, Greta Miño, una carta que le envié indicando de que si podíamos fundar un APUA pediátrico con la SLIPE. Consultó a Aníbal Sosa y él dijo, no, es mejor no separar de adultos y niños, que se mantenga unificado la PUA. Y lamentablemente en Bolivia pues eso desapareció, no hay más, no se sabe. ¿Y qué función tiene esta PUA? Precisamente, ¿no es cierto?, la educación médica continua en todos los niveles, en farmacias, enfermería, médicos, con afiches y reciclaje permanente para este cometido. Entonces son dos desafíos que hay que hacer, hay que tratar de ver o cómo podemos hacer, si no siempre una alianza, algún tipo no sé, de capítulo, etcétera, etcétera, pero con un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto?, con microbiólogos, farmacéuticos,
médicos generales, etcétera, etcétera, como era la PUA. Entonces, ese es mi punto de vista y no sé si me he extendido, mil disculpas, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor Peñaranda, por compartir sus datos y las importantes sugerencias que hay que tomarlas en cuenta por la directiva actual de la sociedad. Lo vamos a dar en conocimiento. Bueno, entonces, revisando las preguntas, la exposición ha sido bastante clara. Hay felicitaciones para la doctora Rivadeneira por la excelente exposición y el recordatorio y agradecimiento por todo lo mencionado, y que también son temas que se deben tocar en los hospitales. Agradecen a la doctora y indican que ha sido una exposición clara y precisa. No hay ninguna otra pregunta. Sí, doctorita, quizás no les hemos indicado y bueno, las personas que tengan alguna pregunta la pueden escribir en el chat para así leerlas y dar curso a sus respuestas. Bueno, si es que al momento hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta, por favor podría escribir en el chat. Me parece que, bueno, como Tiene no es la primera. levantada, perdón, doctorita, tiene levantada la mano la doctora Gloria Flores. Si tiene su consulta, ¿puede escribirla en el chat, por favor, doctora? Doctorita Flores, está habilitada, si no nos puede hablar. ¿Yo puedo hablar, por favor? Adelante, doctor Peñaranda. Yo pienso que quizás habría que implementar mejor este tema muy importante en el pregrado, porque me parece que hay un poco que está fallando, no sé cómo será en La Paz, pero se da más hincapié al uso de antibióticos que al uso racional de antibióticos. Es como dar una licencia para matar, como se dice, y salen con esa idea de dar para todo y para nada antibiótico, haciendo gala de que ya pueden firmar una receta, y eso creo que no es correcto, habría que hacer un hincapié. Y segundo, un estudio que hicimos, ya lo vamos a aplicar también sobre el uso de antibióticos, encuestas prospectivas, ¿no es cierto? Se ha hecho a residentes, a médicos generales y a especialistas. Entonces, influye también bastante, con el perdón de nuestros auspiciadores, pero también influye bastante lo que significa, lamentablemente, ¿no es cierto? La promoción de las líneas farmacéuticas, precisamente con lo que significan los premios, las becas, pasajes, etcétera, etcétera, y muchos precisamente entonces son los médicos VIP que se llaman y que van recetando cualquier cantidad de antibióticos, aunque saben que no se debería dar. Entonces, es un poco en la ética que tiene que tener como médico para poder ver entonces si se va a recetar o no, y hacer un llamado para que hagamos conciencia de aquello y lógicamente entonces hacer el uso racional de acuerdo a las necesidades del paciente, pero no tampoco para ¿no es cierto?, ser un médico VIP y ser el que más receta. Entonces, eso quería acotar. Muchas gracias por sus aportes, doctor Peñaranda. Vamos a tomarlas todas en cuenta. Y bueno, no hay más preguntas del auditorio. Vamos a agradecer a la expositora, la doctora Rivadeneira, a los panelistas, doctor Peñaranda, doctor Jiménez, por su participación, valiosa participación y una exposición muy buena de la doctora. Y vamos a finalizar la sesión dando la palabra, por favor, para despedirnos al doctora, doctores, por favor.
Primero las damas. Doctora. Primero las damas. Doctora Rivera. Gracias. Doctora Berenice. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la sociedad por estos temas de actualización, ¿no? Eso debería ser, actualizarnos, qué es lo nuevo, qué es lo que debemos empezar a aplicar en nuestro manejo como pediatras, ¿no? Las nuevas cosas, las nuevas terapias, los nuevos diagnósticos. Entonces, muchas gracias por la iniciativa. Antes de, así súper cortito, también es importante concientizar a los padres, ¿no? A veces en muchas ocasiones, pues, no solamente los pediatras, sino también los médicos de primera atención, pues a veces se sienten presionados por los padres, ¿no? El niño lleva como que 6 días de tos y no le hace falta antibiótico, y lleva fiebre y no le hace falta antibiótico, entonces también es súper importante que nosotros como pediatras en nuestra primera consulta con nuestros pacientes, pues nos tomemos un tiempo considerable para concientizar a los padres acerca del manejo, del uso o del uso de antibióticos. Recordar que no son, que que los antibióticos tenemos que recetarlos de manera adecuada e incluso concientizar el ir a la farmacia, ¿no? Como bien decía el doctor, pues es muy fácil para ir a los papás, ir a la farmacia y comprar el antibiótico, ¿no? Y sobre todo para los médicos igual de provincia, que muchas veces nos llegan con esquemas ya ya recibió amoxi, ya recibió aritro, ya recibió penny, entonces nos los mandan como que no mejora, ¿no? Y al final son más patologías virales, ¿no? Entonces, quizá también trabajar a ese nivel, a trabajar a nivel de primario de atención en provincias, extendernos concientizando este tipo de centros de salud o pacientes o médicos para que desde ahí también podamos racionalizar los antimicrobianos. Muchas gracias, un gusto haber compartido con cada uno de los doctores y pues un abrazo. Ya hasta una próxima. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctores, por favor. Adelante, doctor. Doctor Jiménez, usted tiene la palabra. Gracias. Primero agradecer a la directiva de la sociedad. Siempre la sociedad ha tenido una actividad científica, académica espectacular. Este tema es trascendental, es importantísimo. No nos olvidemos que las consecuencias del uso irracional de antimicrobianos va abarcando diversas áreas. El paciente, la economía, no se olviden eso, pues se gastan millones y millones en antibióticos, en comprar, y se ha convertido en un problema de salud pública, la resistencia, definitivamente. Entonces, es hora de que hagamos conciencia. Como decía el doctor Peñaranda, es hora de que en las universidades, en las facultades, hablemos del tema del uso racional de antimicrobianos con todas las bases científicas. Los conceptos generales son fundamentales. Los muchachos tienen que aprender a saber sobre la farmacocinética, la farmacodinámica y la relación que existe entre todos los factores que intervienen en un proceso infeccioso. Entonces es muy importante. Esta área de la sociedad de pediatría es fundamental porque es el único medio que tenemos para una educación masiva a todos nuestros colegas, ¿sí? De todos los niveles de atención, ¿sí? Todos los niveles de atención. Por consiguiente, hay que seguir en esto. Les agradezco mucho la invitación, siempre a sus órdenes, y seguimos adelante con esta gran sociedad científica que tenemos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Doctor Peñaranda, por favor. Bueno, corroborando las palabras del doctor Jiménez, entonces, en el uso racional de antibióticos se tienen las 3 P que no hay que olvidarse. El prospecto, el paciente y el pariente. Es lo que yo doy en mi charla con este tema. El prospecto, porque dicen mucho, ¿no? Es con una sola dosis se mueren todas las bacterias posibles. No se olviden cuando apareció la ceftriaxona, una dosis única, decían, es una bomba que cualquier bacteria muere. Entonces, atractivo, uso novedoso, como dijo el doctor Jiménez, y usan antibióticos novedosos de amplio espectro. El paciente,
Muchas veces cree que cuando va a la consulta, en este caso los papás, estamos obligados a dar un antibiótico. La presión es alta, pero para eso hay que vacunarse. Uno se vacuna de conciencia, no va a caer en ese propósito. Y total, sabemos que no le hemos dado, pero ellos salen y va a ir a la consulta de al frente y le van a dar seguramente antibióticos. Y finalmente el pariente, que es la clave, dicen, a mi hijito le han dado esto y se sanó rápido, ¿por qué no le das? Entonces, las 3P, que entonces tienen la culpa también por el uso racional de antibióticos. Así que entonces hay que tratar de trabajar en esos 3 niveles para que no le crean al pariente, inclusive está en el lujo de, me ha sobrado este jarabito, le ha hecho bien, ¿por qué no le das a tu hijito? Antibióticos que se deben desechar en 7 a 10 días, ¿no es cierto? Suspensiones en polvo y se guardan para la siguiente porque creen que es un buen antibiótico. Entonces hay que buscar todos esos detalles para tratar de corregirlos. Entonces agradezco a la doctora Paseña de Pediatría, a usted doctora, a la directiva por haberme tomado en cuenta. Espero haber aportado con algún granito de arena a esta situación y estoy presto cuando ustedes gusten para volver a participar con ustedes, que me siento muy honrado de la invitación. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, doctora. A usted las gracias. Bueno, entonces, de esta forma vamos a cerrar la sesión del día de hoy, agradeciendo la participación de todos, de todas la audiencia. Buenas noches a todos. Buen descanso. Buenas noches.